Hola nuevamente. Continuaremos entonces con Introducción a Octave para Ciencias Aplicadas en Ingeniería. En esta segunda parte de la unidad 1 veremos fundamentalmente dos aspectos. El primero de ellos es el guión de órdenes o script en inglés. Y en la segunda parte una pequeña introducción a cómo realizar figuras. Bueno, dentro de, de la parte A vamos a explicar entonces en qué consiste eh, estos guiones de órdenes, cómo se crean, editan y se ejecutan, y resolveremos eh, algún problema sencillo empleando scripts. Bueno, entonces los scripts o guiones de órdenes son archivos de texto cuya extensión es .m, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que están escritos en formato ASCII, ¿sí? Y constituyen eh, la parte fundamental de programación en Octave. Y se pueden editar con cualquier editor de texto, pero en particular Octave trae su propio editor de texto, lo cual veremos que es muy útil porque trae ciertas funcionalidades integradas, como por ejemplo ejecutarlos simplemente con la letra F5. Además, en estos tipos de archivos .m tenemos eh, aquellos que esencialmente son eh, ficheros de guiones o que contienen órdenes, comandos, los scripts, y otros que van a representar funciones que van a estar definidas dentro de estos archivos .m. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora solamente en esta pequeña esta parte de esta unidad vamos a mostrar que existen y que se pueden manipular para realizar algunas operaciones aritméticas muy sencillas. Eh, un aspecto relevante que está acá remarcado en este cuadro de los scripts es que además de tener estas órdenes, los cuales forman en su conjunto un programa, se ejecutan de forma secuencial, es decir, de arriba hacia abajo, línea por línea, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, cuando llamamos a un script, lo que va a hacer es ejecutar cada una de las órdenes que tiene en cada línea y va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que va a ir para eso sirve un script, para guardar eh, y concatenar todos esos programas, o sea, todas esas llamadas a diferentes comandos, los cuales en su conjunto van a formar un programa, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios sencillos para que vean que es muy simple. Por ejemplo, vamos a crear este ejemplo que está aquí remarcado, pero vamos a tener en cuenta ciertos aspectos que están remarcados aquí, y esto se debe a que el desarrollo, bueno, está basado en New, eh, lo cual tiene un desarrollo en el idioma inglés, y por el momento eh, no acepta que estos archivos que guardemos, cuando guardamos estos archivos, ni los directorios que los contienen, tengan caracteres especiales como acentos, ñes, cedillas o diéresis. Es importante tener en cuenta esto, y así como espacios. ¿Sí? No, tampoco pueden haber espacios. Porque, bueno, muchas veces el error es simplemente que cuando hemos guardado esa información lo hemos hecho empleando alguno de estos caracteres que no está permitido. Bueno, entonces vamos a comenzar con creando este script, este archivo script, con el editor de Octave, y le vamos a poner hola Pepe. Y acá dice que lo alojemos en el escritorio de nuestra PC. Bueno, nosotros vamos a alojar dentro de un directorio que está dentro del escritorio, ¿sí? Eh, y debe contener las siguientes líneas. Bueno, lo voy a marcar. Lo voy a marcar y lo voy a copiar. Bueno,
Ahí vemos que mi editor está aquí, ¿sí? Y quiero saber en dónde estoy. Bueno, yo recién lo dejé directamente donde me interesa que esté, ¿sí? Que esto lo podemos ver acá arriba. Estoy en Home Millán Desktop, o sea, mi escritorio, dentro de Intro Octave 2020. Ahí tengo este archivo que en principio está vacío, este es de mi editor. Recuerdan que esto lo hice en la unidad anterior. Estaba aquí, lo saqué. También lo puedo volver a integrar si quiero. Ahora me aparece acá. Lo vuelvo a sacar afuera. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que cuando yo escriba algo aquí y lo ejecute, inmediatamente lo vea en la terminal. ¿Sí? Bueno, lo tengo en la memoria, así que puedo hacer control V. Ahí se guarda. Y ya, bueno, podemos observar varias cosas. Primero que, bueno, recuerdan que cambiamos el tamaño, que fuera 14, así que esto debería ser más sencillo para visualizar. Me dice la línea, acá a la izquierda, en qué línea estoy, en la 1, en la 2. Luego, en la línea en la cual estoy, tengo el mouse, perdón, tengo el cursor posicionado. Se ve con este colorcito de fondo en pastel. Lo puedo cambiar y puede ser otro color, magenta. Bueno, magenta no sería muy útil, pero cian, por ejemplo. O un gris suave, o nada. Luego, todas aquellas cadenas de caracteres que empiecen con 1% adelante, o 2%, etcétera, son cadenas de caracteres, ¿sí? No se van a tener en cuenta cuando se ejecute este script, ¿sí? No sé, esto es muy útil para poner diferentes comentarios en un código que yo voy desarrollando. Imagínense que tiene muchas líneas. Puede tener cientos o miles de líneas, o llamar desde este script a otros programas que están en otros archivos, eh, que también a su vez pueden llamar a otros, etcétera. Y bueno, entonces es muy útil que haya comentarios que digan, que indiquen cuál es la función que realizan, qué argumentos de entrada esperan recibir y qué resultados eh, pueden dar, ¿sí? Bueno, entonces en este es muy sencillo. Vamos a poner un texto que se muestra en la terminal. Disp lo que va a hacer es mostrar. Y lo que va a hacer es escribir esto en la terminal, es decir acá, en la ventana de comandos o ventana de órdenes. Va a escribir hola mundo, soy Pepe. Bien, se puede usar comillas simples o comillas dobles. Ambas son indistintas y funcionan. Cuidado de no emplear comillas así como esta, skew, suelen llamarles, que son en diagonal. Bien, tienen que ser comillas simples o dobles comunes. Bueno, y podemos poner eso. Podemos copiar y pegar, control C, control V típico. Y acá puedo poner eh, hola Pepe, soy del mundo. Y veremos que uno se ejecuta debajo del otro. Bien, bueno, logramos. Esto en principio no tiene nombre, como podrán observar acá. Podemos guardar archivo, o ir a archivo y guardar, o con control S también, ¿no? Ahí estaba cuáles son control más S. Bien, son eh, las short, el atajo de teclas que se pueden usar. Bien. Bueno, entonces vamos a guardarlo como hola Pepe, hola bajo línea Pepe. Y si no hago nada, automáticamente le va a agregar este punto M, y si no, bueno, lo podemos escribir. Esto que está aquí no debe dar importancia, en principio no debería haber problema, las opciones que están por defecto. Bueno, lo guardamos, ahora aparece acá, que antes no estaba, y se puede ejecutar desde aquí. Esto varía un poco si están en Windows, etcétera, o se usan otras versiones, pero acá siempre que se ejecuta, automáticamente se guarda y se ejecuta. Podemos darle a este botón o podemos apretar la letra F5, también va a funcionar, como lo ven acá, que es el F5. También se puede, llegado el caso, solamente ejecutar si no quieren ejecutar todo y solo quieren ejecutar un pedazo, lo marcan, y eso se hace con la tecla F9, ¿sí? Que es ejecutar solo lo que se seleccionó. Lo que sucede ahí es que no guarda el archivo. Son diferentes opciones que su utilidad depende de qué estén haciendo, y obviamente requieren que tenga un mayor
nivel de complejidad de aquello que estén realizando para que sea útil todas esas opciones. ¿Bien? Bueno, entonces directamente apretamos el botón y observamos que hace esto. Hola mundo, soy Pepe. Hola Pepe, soy mundo. Otra forma sería desde aquí escribir hola, por ejemplo, bajo línea. Si apretamos dos veces la tecla Tab, en este caso, perdón, es solo una, ya me autocompleta. No hace falta poner la M y aprieto Enter y se ejecuta eso que esté ahí. Se ejecuta lo que esté dentro de ese archivo de forma secuencial, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, esto es lo mismo que dije antes. Y vamos a realizar este otro, también en un script, que es una operación algebraica muy sencilla. Es 1 dividido toda esa cuentita, ¿sí? Entonces, otra cosa que es muy útil en todos estos cursos de Octave, que vamos a ir a este curso de Octave que vamos a hacer, y en las diferentes clases, es que siempre tengan a mano un papel y un lápiz, porque hay que hacer garabatos para realizar alguna pequeña cuenta o diseñar algún pseudocódigo para ejecutarse en la computadora, ¿sí? Lo que tenemos que lograr al final de este curso es que, dado una ecuación como esta o más compleja, ustedes puedan transformar esa información que ustedes están acostumbrados a pensar y llevar a cabo en diferentes cursos de matemática, física, etc. Bien, cómo esa información se la transmite y se la doy a la computadora. Bueno, ese es un paradigma y la idea es justamente poder abordarlo y salir exitosos de ello. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer esta cuenta. La idea es que lo tenemos a mano. Esto no puedo hacer copiar y pegar, lo tengo que directamente desarrollar. Entonces, bueno, nos vamos ahí. Me voy al editor. Vamos a abrir otro. Nuevo guión o script. Y en principio, por eso suele ser útil, lo vamos a poner ahí abajo que pueda ver lo que está atrás. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Lo que vamos a hacer es, vamos a declarar ciertas variables. Primero vamos a poner el numerador. El numerador lo vamos a llamar num y va a ser igual, en este caso, a 1, porque podríamos probar qué sucede si eso va cambiando, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso es muy sencillo, pero bueno, vamos tomando algunas buenas prácticas, ¿bien? El denominador lo vamos a partir en dos términos, porque tenemos un menos, así que podemos tener denon, el den1 y el den2, o sea, el denominador 1 y el denominador 2. El denominador 1, que es el primer término, sería 2 dividido 0.1, y esto lo tengo que elevar, le tengo que sacar raíz cuadrada, ¿ven? Elevar a un medio, se puede hacer así, un medio 0,5, o esto es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿no? De 0,1. Bueno, y también tenemos el denominador 2, que es igual a... El signo no lo voy a tener en cuenta. Mi idea es finalmente hacer numerador dividido den 1 menos den 2. Entonces este denominador va con signo positivo. Bien, ¿y qué hago? Básicamente es coseno de 0,4 a la menos 1. Bien, entonces todo esto está en radianes, así que no hay problema. Puedo hacer coseno. En inglés el seno en inglés se pone sin, así que el coseno es igual. Esto sería coseno de 0.4 y quiero la inversa de esto, que no es más que 1 dividido coseno de 0.4. Hay varias formas de hacerlo, esta es una. Y fíjense que ahí se acabaría el problema. ¿Por qué? Porque la tangente de 45 grados en sexagesimal, 45 grados, ¿qué tenemos? Que la tangente es igual al seno dividido al coseno, pero en 45 grados el seno y el coseno son iguales, o sea, la tangente de 45 grados vale 1. Y 1 elevado a cualquier potencia vale 1. Así que ahí se acabaría ese problema, ¿sí? O sea, no es necesario escribir esa cuenta, básicamente. Entonces el resultado sería una variable, vamos a poner rest, ¿bien?
Ustedes escriben, esto es interesante porque ustedes pueden poner res, ahí te muestra todas las que, o sea, automáticamente me está mostrando todas aquellos órdenes o comandos o funciones que ya empiezan con re. Si pongo res, bueno, no existe ninguna que se llame igual. Entonces eso está bien. O sea, ¿qué sucede? Si nosotros ahora declaramos una variable y, por ejemplo, sen, por ejemplo, cos es una función que es la función coseno, pero nosotros si creamos una variable que se llame cos, lo que hacemos es sobreescribir, entonces el programa no va a ser el coseno de algo, va a llamar a esta variable que nosotros definamos con el mismo nombre. Esto es importante y lo cual implica que hay que evitar usar nombres que ya el programa esté usando para cosas específicas. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es muy útil para justamente que te aparezcan cuáles, para no repetir nombres. Entonces, res no está. Y lo que suele ser útil también es poner res con res 1, res 2 o lo que sea. Enumerarlos porque eso no suele nunca ser un comando. ¿Ven? Bueno, en este caso no hay problema. Res es igual entonces a num dividido entre paréntesis den 1 menos den 2. Si ponemos punto y coma, cuando lo ejecutemos no vamos a ver nada en la terminal. Si no ponemos punto y coma, sí vamos a ver el resultado. Bueno, entonces ahora esto lo dejamos aquí. Apretamos F5, nos va a pedir cuando apretemos F5, como lo que hace siempre es guardar el archivo y luego ejecutar, lo primero que va a hacer es pedirnos que lo guardemos con un nombre y luego lo va a ejecutar. Bueno, ahí apreté F5, entonces me aparece esto para que lo guarde, lo voy a guardar como ejemplo división. Bien. Y ahora se va a ejecutar y para verlo me tengo que ir a la terminal. Entonces acá en la terminal estoy viendo el resultado. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, para que lo vean, entonces lo que pasa es que todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, están pensadas para ángulos en radianes por defecto. Entonces tendría que convertir esos radianes a grados. Esa es la función, o sea, esos grados a radianes. Esta es la función que hace radianes a grados. Tengo que buscar la otra, que es deg. O sea, esto generalmente uno se lo empieza a aprender cuando lo usa, pero bueno, si los grados en inglés es degrees, bueno, entonces ahí pongo deg y le doy tab y bueno, hay una sola palabra, si no me pondría varias opciones, ¿bien? Entonces ahora puedo poner 45 y ese es el resultado. Bueno, eso es lo mismo que escribir pi dividido 4, ¿no? Que también es 45 grados. Bueno, entonces si hago la tangente de pi dividido 4, me da 1. Bueno, entonces eso es lo que les comentaba recién. Bien, continuemos. Bueno, este ejercicio se los voy a dejar para que luego ustedes es un ejercicio de ingenio. Les voy a dar alguna pequeña, si quieren, alguna pequeña pista por dónde encararlo. Es un ejercicio bastante interesante. Es más complejo que el que planteamos del Capitán Spock, ¿sí? Y para resolverlo requiere que apliquen esta idea del script que es secuencial, que se ejecuta de arriba hacia abajo. Básicamente para poder resolverlo de una forma rápida y sencilla, sin entrar en demasiadas vueltas, sin entrar en una resolución compleja, lo que hay que hacer es leerlo detenidamente, de arriba hacia abajo, no empezar de atrás para adelante, ¿sí? Y a medida que nos van dando información, o sea, tenemos que seguir la charla. Y la charla es una charla lógica y secuencial. Entonces, a medida que estos matemáticos van hablando y van comentando cosas, van dando pistas. Bueno, a medida que eso sucede, ustedes tienen que ir planteando todas las alternativas y y básicamente van a ir descartando opciones y así van a poder resolverlo. ¿Sí? Bueno, la segunda parte entonces es este trazado de gráficos. La idea es que los gráficos son muy importantes para mostrar resultados y queremos ver algunas funciones básicas para hacer figuritas en Octave. Bien, bueno, esto ya lo saben, que es importante visualizar, mostrar los resultados.
mucha información que se calcula si no se hace una figura es difícil de interpretar, es mucho más sencillo para nosotros pensar en una curva, si aumenta la tasa de variación, si disminuye, si tiene un máximo, un mínimo, si es una superficie, eh, si es continua o no, etcétera, ¿ven? Incluso hay informaciones que son mucho más complejas y también nos sirven, por ejemplo, si tenemos un mapa topográfico, es más sencillo verlo en 2D que ver la representación en 3D, porque a través de las curvas de nivel uno rápidamente sabe si hay mayor pendiente, menor pendiente, etcétera. Bueno, eh, y claramente este ha sido uno de los grandes impactos que ha tenido en nuestro mundo actual, que es a través de los ordenadores, su uso masivo. Hoy tenemos, y esto lo pueden ver a Steve Jobs, que explotó al máximo, fue uno de el primero que se dio cuenta de la importancia de esto. Pero bueno, hoy se hacen en muchas áreas diferentes y con diferentes propósitos. Pero siempre una figura es mucho mejor que muchas palabras. Y además nos permite tener información muy detallada rápidamente, ¿sí? Y en Octave, obviamente no escapa de esto que estamos comentando y nos permite realizar figuras tanto en 2D como en 3D y decorarlas a través de eh, modificar el tamaño de las letras, el tipo de letras, agregar cuadrículas para guiarnos, poner texto sobre la figura para indicar algún aspecto que nos interese, definir el grosor de las líneas, el tipo de líneas si queremos que sean continuas, de trazos, etcétera, ¿eh? Incluso es posible agregar ecuaciones sobre esas figuras. Bueno, entonces comencemos con algunas figuras. En este caso es de lo más sencillo que vamos a ver que existe en Octave. Y aquí, bueno, la pregunta es, ¿realmente necesito Octave para hacer estas figuras? Y yo la respuesta que les digo es no. Octave no está pensado para esto que vamos a hacer ahora. No obstante, puede ser muy útil para empezar a jugar con las figuras que nos permite hacer. Octave está pensado para, como otros programas, porque por debajo en particular usa GNUplot, está pensado para hacer plots. Los plots nos permiten cargar conjuntos de datos y graficarlos. Esos conjuntos de datos se pueden leer de un Excel o de un archivo de texto, y son mediciones de un sensor o de diferentes experimentos, etc. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, poder cargar esa información que estamos midiendo y de ella obtener funciones que los ajusten y que nos permitan comprender su tasa de variación, sus máximos, mínimos, etc. Esto que vamos a ver ahora es una forma rápida, empleando Octave, de visualizar ciertas funciones que conocemos. Por ejemplo, una ecuación de una recta, como x más 2, etc. O funciones trigonométricas, etc. Entonces esto es dentro de Octave, puedes hacer esto, que lo puedes hacer con muchos otros programas, pero no es el objetivo o no es realmente lo más importante que te permite hacer Octave. Es como un adicional y vamos a empezar por ahí porque rápidamente podemos trabajar con la otra parte que es, bueno, si tenemos una figurita, ¿cómo hacemos que sea diferente? Cambiar los colores, cambiarle el fondo, agregarle un texto. Y entonces nada mejor que una función predefinida para ello y no tener que lidiar con cargar datos de un archivo o generarlos de alguna forma. Bien, entonces el ejemplo, entonces hay varias funciones que nos permiten hacer esto, que básicamente son la ezplot, zcontour, y un aspecto interesante es que siempre grafican entre menos 2pi a 2pi. Pueden hacer figuras, el plot hace figuras 2D de una variable, o sea, x y f de x, y la stcontour, por ejemplo, nos muestra estas curvas de nivel de una representación en 3D. Bien, de una función de x y de y. Siempre están en este rango de menos 2pi a 2pi. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, el coseno de x sobre 2 por el seno de y sobre 2 y la suma de estas funciones. Bueno, vamos a representarlas. Esto lo podemos hacer directamente en la terminal.
Bien, entonces acá podemos usar comillas simples o comillas dobles. Eh, bien. Perdón. En principio podemos hacer esto y va a ser la figura. Y sin demasiadas propiedades. Pero bueno, también es muy rápido. Y lo importante es que lo que toma es z, todas las funciones es z algo. O sea, algo es esto que viene acá, que pueden ser diferentes cosas. Toma, entre comillas, dobles o simples. Y lo que está dentro lo interpreta, ¿sí? Va a haber por debajo hay un programa que interpreta esta cadena de caracteres, que es lo que generamos cuando ponemos comillas, y busca que se asemejen a funciones que ya tiene precalculadas. Si las encuentra, hará algo, hará la figura, y si no, dará un error. Bueno, aquí no sé si lo pueden apreciar. ¿Verdad? Automáticamente pone ese título que es el argumento que hemos dado, coseno de x sobre 2 por seno de y sobre 2, y bueno, hace esta figura que realmente no se ve mucho y nos gustaría que los ejes tengan, que dicen x e y, sean, y ahí podemos ver igual que está entre menos 6, algo y 6, algo, tanto en x como en y, entonces esto es 2 por pi es 3,14, así que esto es 6,28 más o menos. Pero bueno, nos gustaría que estas líneas fueran más gruesas, los colores fueran más nítidos, el texto fuera un tamaño más grande, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si subo, o sea, con la flechita suben, entonces ahí pueden cambiar ese por un más y ejecutan de vuelta. Y veríamos esta otra función, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer obviamente es agregarle cosas y propiedades a esta figura. Esto se los dejo aquí para que luego lo miren quizás con más detenimiento. Pero podemos cambiar el título, ponerle el título, o sea, ya trae un título, podemos añadirle o cambiar ese título que trae. Xlabel y label son las etiquetas del eje X, del eje Y. Podemos agregar un texto en la posición X, Y, podemos agregar algo que querramos que diga. Eh, el legend básicamente son estos rótulos de esas líneas que observamos. Por ejemplo, si estamos haciendo una figura, queremos ver el seno y el coseno y ver qué diferencias tienen o similitudes. Bueno, entonces, pero queremos saber cuál es el seno, cuál es el coseno, o cambiamos la frecuencia y queremos ver cómo afecta ello en esa figura. El grid es una grilla que muestra en el fondo, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer sobre estas figuras para darle mayores propiedades, ¿bien? Y que se vea como nosotros esperamos que se vea, con un tamaño de fuente adecuada, con los colores gruesos, etc. Con las líneas gruesas eh, y que sea útil. Bien, y esto muchas veces se hace de una forma global, digamos, a través de esta función sobre toda la figura que es la GCA. Luego vamos a ver un ejemplo que lo que hace es directamente sobre esa figura que estamos viendo. O sea, ustedes piensen que Octave en realidad es un conjunto de programas. ¿Sí? Tenemos uno que sería como el máster, pero hay muchos otros programas que a la vez se ejecutan o los ejecuta Octave. Entonces GCA es un programa especialmente diseñado para trabajar sobre los ejes de la figura con la que estamos observando. ¿Bien? Y le puede dar propiedades. Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo que va a ser la espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes la vamos a trabajar en forma paramétrica. ¿Sí? El parámetro es t. Entonces en x vamos a hacer un zplot. Entonces en x la variable x sería x de t es igual a t por coseno de t, y de t es igual a t por seno de t, y el rango en el que vamos a graficar es de 0 a 4pi. Bien, solamente valores de t positivos. T podemos pensar que es un tiempo y esto es la trayectoria de una partícula en el plano XY. Bien, y tenemos parametrizada la posición en X y en Y. Bueno, el título va a ser espiral de Arquímedes. Fíjense que ahora ya, además de que diga espiral de Arquímedes, vamos a decirle que el tamaño de esa fuente, el font size,
de la letra sea 30. ¿Bien? Si no nos gusta podemos poner que sea 20 o que sea mayor. Lo mismo en X y en Y, las etiquetas van a ser X de T y de T, y también va a tener un tamaño de 30. El rótulo de esa curva va a ser espiral. Y vamos a agregar un texto que diga hola mundo en la posición 1 a 1, que tenga un tamaño de 30 y que sea amarillo. Además vamos a agregar esta grilla, o sea que se vea esa grilla de fondo. No sé si va a ser muy útil porque vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a través de set, de la función set, lo que va a hacer es setear, definir a esta GCA, que es la Get Current Axis, o sea, la función que se encarga de manipular los ejes de la figura que en ese momento se está graficando, o sea, los ejes que vamos a hacer. Porque esto va a trabajar solamente con la etiqueta que va a ser X de T y de T, pero el numerito 6, 5, 4, etcétera, en el eje vertical y horizontal va a seguir siendo pequeño. Entonces, a través de esto, ahora le vamos a decir que tenga un tamaño de 30, o sea, van a ser bien grandes, y que sean de este color. El color, ¿esto cómo funciona? Esto trabaja en RGB, rojo, verde y azul. Entonces le vamos a poner 0,2, 0 y 0,2. O sea, esto pueden pensarlo como porcentaje. Va a tener un 20% de rojo, nada de verde y otro 20% de azul. O sea, rojo y azul dará un violeta o algo así, me imagino. Y luego, también a través de set, vamos a operar sobre H. H que lo definimos, no dije nada, pero bueno, H apunta o tiene, es, es uno, se va a encargar, ¿sí?, de cualquier cosa que ahora apliquemos, la va a aplicar sobre esa figura, ¿bien? Esa figura generada por zplot. Y en concreto vamos a trabajar sobre el ancho de la línea que está graficando, ¿bien? Que va a ser de tamaño 3, por defecto creo que son 0,5 siempre, la verdad que no lo recuerdo, y que sea de color verde. O sea, color lo podemos hacer entonces, ya estamos viendo color, que lo estamos poniendo acá como una cadena de caracteres, pero claramente es una característica que podemos darle a estas figuras. Se puede dar a través de este vectorcito que tiene porcentajes de rojo, verde, azul, y si no como palabras. Bien, green significa verde en inglés, podemos dar red, black, white, etc. ¿Sí? Bueno, entonces vamos directamente. Lo que vamos a hacer es copiar. Podemos copiar, podemos ir a nuestro editor. Podemos abrir otro. Podemos pegar. Vamos a guardar entonces como Z Arquímedes. Y ahora lo vamos a ejecutar. Y ahí apareció. ¿Sí? Bueno. Entonces estamos viendo que ese fondo que hemos puesto, ese violeta, no sé si lo alcanzan a apreciar, es muy oscuro. Esa combinación de rojo con azul. Espiral nos quedó pequeñito, podríamos, bueno, hacer algo parecido y decirle que tenga ese tamaño que nos interesa que sea más grande, para que se vea bien. Hola mundo nos quedó ahí. X de T y de T, ven que también los ejes tienen un tamaño que es el mismo. Y nuestra línea verde de grosor 3. ¿Sí? Bueno, es todo por ahí.